primero les enseñan cómo usar selección, actualización, insert. Yo les enseñan que una tabla, no me importa. Como estábamos viendo, vamos a ver lo que es creación de tablas, los objetivos claros, enumerar y clasificar los principales objetos de base de datos, revisar la estructura de una tabla, describir cómo la base de datos de Oracle utiliza los objetos de esquema, crear tablas mediante tipo de dato adecuado a cada columna, explicar el uso de tablas externas, consultar el diccionario de datos y obtener los nombres, atributos y objetos de una clase. Una base de datos de Oracle puede contener muchos tipos de objetos distintos. Y estas secciones se presentan para utilizar también y describe lo que es el Oracle Server utilizando información almacenada del diccionario de datos cuando se realiza el trabajo de resultados de sentencias de SQL que se emiten. Entonces, los principales tipos de objetos de base de datos son tabla, índice, la restricción, ver, secuencia y sinónimo. Algunos tipos de objetos pueden existir formando independientemente, otros no pueden. Entonces, algunos de los tipos de objetos ocupan espacio en lo que se denomina almacenamiento y en la base de datos, otros no. Los objetos de la base de datos que ocupan mucho espacio de almacenamiento se denominan segmentos. Y las tablas, esto viene en la prueba, ¿ves? Con respecto a segmentos. Todos los objetos de base de datos que ocupan mucho espacio de almacenamiento se denominan segmentos. Las tablas y los índices son ejemplos de segmentos y ya que los valores de almacenado en las columnas de cada fila ocupan mucho espacio del disco físico. Una pista, la restricción, la secuencia y sinónimos también son objetos, pero el único espacio que necesitan en la base de datos está en la definición del objeto. Ninguno de ellos tiene filas de datos asociadas. ¿Okay? Entonces, la base de datos almacena la definición de todos los objetos de la base de datos en el diccionario de datos y esta definición está accesible para todos los usuarios de la base de datos, así como la base de datos en sí. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo saber qué Oracle, qué columna devolver en cada consulta? Por ejemplo, si especificamos el select asterisco from job en lugar de select job ID y job title y job from, ¿cómo sabe Oracle cómo devolver tal columna? La base de datos. La base de datos busca la definición en la tabla utilizada en la consulta y traduce el asterisco en la lista completa de columnas y devuelve el resultado. Entonces, básicamente en el diccionario esto lo ve como que elija todas las columnas mencionadas. La base de datos utiliza el diccionario de datos para todas las sentencias que emita, incluso aunque enumere los nombres, columnas en lugar de utilizar asterisco. Entonces, compruebe que las tablas hace referencia a las sentencias que existen en la base de datos, compruebe que los nombres de la columna son correctos y si también tienen privilegios correctos para realizar la acción que está solicitando. Y finalmente utiliza el diccionario de datos para recibir un plan de ejecución como realizar una realidad a la solicitud. Todos los usuarios de base de datos pueden consultar el diccionario de datos. En la aplicación Express se puede acceder a él mediante SQL interfaz de Workshop, donde dice SQL Command. Entonces, vamos a ver ese Apex que para ir viendo rapidito es una carrerita. Y vamos al taller de SQL y nos vamos a archivos de comandos de SQL. Eso es lo que dijo. Sí, este es el. Vamos a ver. Archivos. En comandos SQL, perdón. Creo que es no. Vamos a ver, creo que es este. Pero no sé. Vamos a ver.
No me los muestra. A ver. Como que ahí no uso esta onda. Vale. No buscamos en otro lado. No, de todas maneras, No me sale la sentencia de SQL. La ventana de SQL Command debe saber el nombre, la tabla que consulta interfaz de objeto browser, solo tiene que hacer clic en un objeto mostrado. Ah, vaya. Yo pensé que estaba mostrando la sentencia. ¿Quién explica bien esto? Entonces no entra a comandos SQL. Vea, aquí el comando SQL hay un repertorio acá de comandos reutilizados, como insert y todo eso. Por eso es la cosa. Pero como esto es una versión viejita, pero pone eso. Si desea ver detalles de una tabla, simplemente haga clic en el título de la tabla. Puedo poner las tablas acá. Con el explorador de objetos puede ver los detalles de la tabla y así va sucesivamente. Solo para ver qué restricción y otros detalles tiene la tabla. Entonces aquí solo está mostrando cómo usar describe en la tabla, con qué instrucción que describe el nombre de la tabla. La creación de la tabla, que ya saben que todos los datos almacenados relacionados a una tabla y que toda tabla debe empezar por una letra, debe tener al menos 30 caracteres, solo debe contener de A a Z mayúscula a Z minúscula de 0 a 9, carácter subrayado, el numeral y el signo del dólar. No debe ser duplicado el otro nombre del objeto de la propiedad del mismo usuario, o sea que entiendo que no puede haber tablas con el mismo nombre. Y no puedo usar la palabra reservada Oracle Server como nombre de tabla. Las reglas de nomenclatura están mejor utilizadas. Es mejor utilizar un nombre descriptivo para las tablas, perdón, y otros objetos de la base de datos. Si una tabla va a almacenar información sobre alumnos, asígnele el nombre alumno, no persona o niño. ¿Ok? Tiene que ser de forma más general. Por ejemplo, los nombres de las tablas no son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Y por ejemplo, alumnos se trata igual que alumnos o alumnos de cualquier forma. Entonces los alumnos de tabla deben ser plural, por ejemplo, alumnos, no alumnos. Y la creación de tabla de forma parte del lenguaje de una definición de datos. ¿Ok? En la sentencia de DDL, que se utiliza para configurar y cambiar y eliminar estructura de datos de tablas, se incluye el alter, el drop, el rename y el truncate. Ok, para crear una tabla debe tener privilegio de Create Table en un área de almacenamiento para el administrador de la base de datos. Utiliza la sentencia del lenguaje de control de datos o el DCL para otorgar este privilegio. A los usuarios asignar un área de almacenamiento. Las tablas que pertenecen a un usuario no se incluyen en su esquema. Si desea utilizar una tabla que no esté en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo en el nombre de la tabla. Ok, este es el nombre del usuario, punto, y la tabla que creó. Si desea utilizar la tabla que no esté en su esquema, utilice el nombre del propietario de la tabla como prefijo en el nombre de la tabla. Seleccione asterisco de la tabla estudiantes que pertenece a Mari y se le otorgará el acceso para realizar la selección con ella. Para crear nuevas tablas utilice los siguientes sintaxis. Tabla es el nombre de la tabla, columna es el nombre de la columna y así va. Data type es el tipo de datos, longitud de columna y la expresión default. Y después omitir los valores de inicial. Y aquí vamos creando nuestras tablas, ¿ves? Cosas que ustedes ya saben hacer, ¿no? No vamos a complicar. Oracle también soporta otro tipo de tabla externa. Una tabla externa con las filas, y las filas de datos no están en los archivos de base de datos, sino que en su lugar se encuentra un archivo plano almacenado en la forma externa de la base de datos. Normalmente una base externa se utiliza para almacenar datos migrados de una versión anterior en la base de datos utilizados por la compañía.
Cuando una compañía implanta una nueva aplicación, la base de datos suele tener que importar la mayoría de los datos de los sistemas antiguos al nuevo sistema para el acceso de lectura y escritura normal, pero puede haber algunos datos que no se utilizan con frecuencia y por lo tanto solo tenga que acceder a ellos para la lectura. Este tipo de datos podría alojarse en una tabla externa, ¿ok? Entonces mire el archivo plano de una tabla 1 externa y la tabla 2 externa. Hacen una copia de seguridad de nivel sistema operativo y se hace el traspaso. Una de las principales ventajas de Oracle es que solo tiene que hacer una copia de seguridad una vez de los datos alojados en la tabla externa y a continuación nunca más o menos, más o menos que el contenido del archivo cambie. La sintaxis para crear una tabla externa es muy similar a la de crear una tabla estándar, excepto que el hecho que tiene una sintaxis adicional final. Entonces la nueva sintaxis aparece en rojo, de lo que la siguiente diapositiva no se utiliza en la secuencia SQL estándar para creación de tabla. Entonces viene organización externa, que indica la Oracle que crea una tabla externa, type Oracle Loader, de tipo Oracle Loader, y el default directory le ponen el def directo 1, que es el nombre del directorio del archivo. Este tiene que ser el nombre de la dirección del archivo. Pero estas son funciones de Apex. Access Parameter, Record Delimiting New Line y todas esas, Field Location. Entonces son como para identificar el principio y va explicando. Estas tablas externas las preguntan en el examen. Todo esto, solo los nombres. Solo les menciona como cuál de estas cuatro son tal. Entonces, ya viene lo que es crear tabla, organización externa y todo eso. Esto de aquí es donde uno trae la información de la base de datos externa. Aquí se crea la tabla. Aquí se trae la información de la base de datos externa y con sus datos va. Y le mete la localización y busca la información. Así se llama Information Data, creo que se llama. Y lo exporta. El Data Dictionary existen dos tipos de tabla, dice, nace dato de Oracle, tablas de usuario y tabla de diccionario de datos. Se puede emitir la sentencia SQL para acceder a ambos tipos de datos y puede seleccionar, insertar, actualizar, suprimir datos de la tabla de usuario y puede seleccionar datos de la tabla de diccionario de datos. Las tablas de usuario creadas por el usuario contienen datos, empleados, departamentos, cargos y etc. La tabla de diccionario tiene lo que son dictionary, user object, user table, user segment, user index, todos esos. Son las sentencias y secuencias que usted utiliza. La tabla de diccionario de datos son propiedad de un usuario de Oracle llamado sys, que es de System, y solo debe ser utilizado con sentencia select al trabajar con cualquiera de esas tablas. Para proteger estas tablas del acceso accidental del usuario, todos tienen que vistas creadas a través del usuario de la base de datos que sea el diccionario de ella. Si cualquier usuario de Oracle intenta realizar inserciones, actualizaciones o supresiones en una tabla de diccionario de datos, no se le permitirá la operación, ya que puede poner en peligro la integridad de toda la base de datos. Entonces, al utilizar vistas de diccionario de datos, interfaces SQL, debe saber los nombres de las vistas de los diccionarios como las que está trabajando. En Oracle esto es bastante sencillo. Solo ponga como prefijo el tipo de objeto el que está buscando, user, asterisk, el nombre que sea, o al, el nombre que sea, donde X es el tipo de objeto. Entonces, selecciona la tabla, el status, from user tables, y aquí selecciona el table name status for all tables. Entonces, mira la diferencia. En una selecciona la tabla de los usuarios, ¿va? Y la otra menciona todas las tablas de todos los usuarios. Una de un usuario en específico y la otra de otra tabla de todas las tablas dentro de la base de datos. Por lo tanto, si desea investigar los índices, simplemente use user-indexes. Entonces dice selecciona asterisco user indexes
Y ahí vamos a ver la indexización de esas tablas. También tenemos el select asterisco from user object, donde el object type tiene que ser sequence. Entonces ahí lo vas poniendo. ¿va? Aquí se seleccionan todas las columnas de los objetos usuarios, donde el tipo de objeto sea secuencia. Entonces aquí recordemos que nuestra tabla se llama objects. Y el tipo de objeto, una columna que se llama tipo de objeto que está en objects, se llama secuencia, entonces va a tirar esa información. Bueno, entonces ahí termina la sección 13.1. Vamos avanzando, ya saben que cualquier duda vamos a ir, me van diciendo. Repita, cosas así. Entonces, vamos a ir avanzando porque para ir acabando con los temas. Entre más rápido acabemos, van a tener su tiempo libre hasta el 9 para terminar la plataforma. Y vamos un poquito contratiempo. Uso de tipo de datos. Entonces vamos a crear una tabla utilizando los tipos de datos de una columna timestamp y con el timezone va el intervalo de año, intervalo en segundos y dar ejemplos de organización y situaciones personales a las que es importante conocer la zona horaria en referencia al valor de fecha y hora y enumerar ejemplos de cada uno de los tipos de número de fecha y carácter. Entonces, cada valor manipulado por Oracle tiene un tipo de dato, y el tipo de dato es el valor asociado a un juego fijo de propiedades de valor. Estas propiedades hacen que la base de datos trate de valores de tipo de datos de forma diferente a valores de otro tipo de datos. Los distintos tipos de datos ofrecen varias ventajas. Las columnas de un solo tipo producen resultados consistentes. Por ejemplo, la columna de tipo de fecha siempre produce valores de fecha. No se puede insertar un tipo de dato incorrecto en una columna. Por ejemplo, la columna que tiene fecha, no se les puede insertar un tipo de valor numérico. ¿Va? Ya lo sabemos, cada tabla o cada columna no nos permite, perdón, insertar un valor de diferente tipo de datos. Tiene que ser de uno. Por ese motivo, cada columna de base de datos relacional solo puede contener un tipo de datos y no puede combinar los tipos de datos dentro de una columna. A continuación se muestran los tipos de datos de columna más utilizados para valores de carácter. Tenemos el char, bueno, el más utilizado es el bar char. Y si ustedes tienen información bastante que sea, no sé, exagerada y que supere estos tamaños, por ejemplo, así, no sé cuántos caracteres vale equivale. Este es el tamaño de cada carácter, no sé cuánto es, pero el clock, si ustedes ven, tiene un tamaño variable máximo para 128 terabytes. ¿Ok? No sé cuánto esto equivale en tipo de carácter, cuántos caracteres equivale a esto. Pero solo con ver que tiene 128 teras, almacena bastante información de tipo carácter. Y el valor del numérico usa nombre en el caso de los tipos de datos enteros. Y ahí sé que precisiona máxima de 38 dígitos. Entonces me permite 38 dígitos y yo puedo decir cuántos decimales abarcan. Bueno, esto lo estamos viendo tipo de datos. Por lo que les digo que vamos viendo por encima. Tenemos valores de fecha que son date, timestamp, intervalo. Para los valores binarios como JPG, WAP y MP3 tenemos el RAW y el blob. ¿Ok? Van para valores de tipo de datos multimedia. Para valores de carácter normalmente es mejor utilizar varchar. Miren, ¿ven? Es normalmente utilizar varchar, clock o char. Normalmente el más utilizado es el varchar. Por ejemplo, si el apellido es Chang, en una columna de varchar de 2 solo almacena los 5 caracteres importantes que haría Chang.
pero en una columna char de 30 se almacenará también los 25 espacios finales para formar un tamaño de 30 caracteres. ¿Ok? Mira cuál es la diferencia, ¿va? Entre usar varchar y char. ¿Ok? Uno solo toma los 5 caracteres y el otro lo llena con los espacios. Si usted usa char, está diciendo que después de char va a tomar los espacios 1, 2, 3, los en blanco, los restantes, los 25 restantes, les pone un espacio extra. Y los valores del número pueden ser negativos así como positivos y los pone entre esos valores. El tipo de datos datetime almacena valores de siglos hasta segundos enteros, pero no se pueden almacenar en fracciones de segundos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra fecha, nuestra hora y es un valor válido, pero si nosotros ponemos fracciones de segundos no lo es. Cuando dice punto 255 es fracción de segundo. El tipo de datos timestamp es una extensión del tipo de datos date que permite fracciones de un segundo, pero por ejemplo permite 3 dígitos después de los segundos completos y permite almacenar valores de milisegundos. ¿Ok? Porque aquí están segundos, milisegundos, pero este no, este fracciones de segundos no. Entonces, ¿cómo escribir, cómo usar el timestamp? Entonces se crea una tabla donde dice time, ejemplo 1, exact timestamp y me pone la fecha exacta de lo que tengo. Y tenemos insert into time Excel los valores tal. Entonces la manera de insertar yo. Y aquí está el otro de el system date y tenemos otro de system stamp. Ok, esto es solo un ejemplo dice, para insertar valores dentro de una tabla. Donde tiene una columna que se llama timex ejemplo, creo que ejemplo y así se llama. Entonces aquí se crea la tabla. Ok, se crea la tabla time-x1 que es donde que va a ser el tiempo exacto de un timestamp y los valores que se van ingresando. Ok, entonces aquí pone exact time y los valores. Entonces estos son las inserciones. El del System Day es el 16 de julio del 15 al 87 y así va, desde las 8 a.m. Y el otro es el de la hora actual. Si este es un valor en una hora, por supuesto siempre significa 5:30 porque lo está leyendo en modo horario militar, como dicen. Es 5:30 en la hora de Nueva York, de Pekín a Estambul el tiempo, o sea que si está comparando 2 horas iguales, ¿no? En las organizaciones globalizadas actuales se operan en muchos países distintos. Es importante saber qué zona horaria hace referencia a un valor de fecha y hora. Permite. Entonces un valor de time zone almacena un valor de una zona horaria como desplazamiento de la hora universal coordenada UCTEVA, que es la versión en inglés de eso. Y dice que un valor del 21 de esta fecha significa que de 8 a 5, entonces un valor de 21 entre 8 am y menos 5, entre 8 a 5 significa que hay una diferencia, significa que 8 am hay 5 horas por debajo de UTC. Entonces está diciendo que ese es un horario oriental en la parte de Estados Unidos, la diferencia de horarios que hay entre eso. Y eso de manejar de horario es un poquito complicado, porque dependiendo la zona, el lugar, uno tiene que saber cómo funcionan los horarios y todo el asunto, entonces es bien complicadito, ¿no?
Entonces son cositas que vamos a ir viendo. Entonces, miren, entonces empieza así, crear la tabla en ejemplo 2 donde dice time with offset, que es una función que usa. Este es el nombre de la tabla, perdón. Eh, entonces está el timestamp with timestamp. Entonces aquí se hace un timestamp. ¿Qué es un timestamp? Es como un sello de tiempo, por decirlo así, que marca la zona donde el horario de la zona donde está. Entonces, por ejemplo, aquí marca la fecha. Insert into time ejemplo values, existe el timestamp, que es el primero. Ok, este me almacena la fecha de la que está ya actualmente. Y la del sistema. Y la otra es un valor predeterminado de otro lugar. Ok, entonces aquí si ustedes ven, tengo que saber cuánto es la diferencia de horas. Dice que son 2 horas más, depende de la zona donde está. Entonces, ¿qué le ponen ahí? Esto es bien complicadito entender, no, digamos que buscar como eso del horario local, vamos a buscarlo. Que son cositas que no, bueno, en lo personal, bueno, aquí no se utiliza mucho. ¿Cómo entender las zonas horarias? Ok, necesitamos saber cómo se usa y cómo se calcula. Entonces dice que los usos horarios son una serie de 24 secciones en las cuales dividen la Tierra usando un mediador, un mediano cero, un mediano Greenwich como referencia. Cada una de estas divisiones rigen, un poquito de lectura, mis hermanos, rigen una hora específica, por lo tanto son un recurso útil para organizar el tiempo alrededor del mundo. Cada uso horario mide 15 grados que resulta dividido entre 360 de la esfera terrestre, entre 24, que es el número de horas que tarda la Tierra a dar la vuelta en el mundo, alrededor del Sol. ¿No? En 15 grados mide cada uso horario representa una hora, ¿ok? Y se calculará según el sentido de este o oeste. En relación del meridiano de Greenwich, por lo tanto, los 24 usos corresponden a las 24 horas del día. Entonces, si ustedes no se ven muy bien en esta parte, pues ahí están los usos. Los 24 usos de horario se rigen en estándar del tiempo de UTC, que es lo que estamos hablando ahorita hace poco. Ok, entonces, vamos a ver. Permítame que esta lupa, que este mouse no me permite ver, ¿verdad? Nos quedamos. Así que se obtiene, en su vez, el tiempo atómico internacional estándar científico que mide el tiempo a partir de relojes atómicos que se encuentran en diversos puntos del planeta. Y esto ahora resulta ser más preciso. Las zonas horarias del planeta se calculan usando referencias únicas de meridiano cero o meridiano Greenwich, ubicado en Londres. Desde el meridiano cero hacia el este se suma una hora de cada uso, según lo que dicte el estándar UTC. Por otro lado, el uso horario se encuentra desde el Greenwich hacia el oeste se le resta una hora a cada menos. La razón de esto es que la Tierra rota en dirección de oeste a este, por eso el cálculo de horario de los usos recorre en esa dirección y recibe el nombre de desviación positiva, mientras el cálculo de los usos que van de dirección contraria se les llama desviación negativa. Entonces, pues a mostrar aquí, podemos calcular rápidamente la hora de la región de la ciudad determinada al saber el uso de horario recordado, que si el uso está negativo, las horas se restan, y si están positivos, se suman. Estos son algunos ejemplos, ok, entonces por el ejemplo que tenemos acá, creo que es el anterior, aquí se le está restando, ¿ves? La cantidad de uso y aquí se le suma. Vamos. Entonces,
Dice, el uso del horario correspondiente al meridiano cero o el meridiano de Greenwich en algunos países de zona computan este uso. Eh, Comparten este uso son Malí, Gambí, Costa de Marfil, Portugal, excepto las Islas de Azores, Groenlandia, Ghana, Mauritania y Reino Unido. Y ahí donde dice qué países del Reino Unido son incluidos. Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Isla de Man, Isla del Canal, Guernsey, Santa Helena, Tristán Acuña, Ascencio y ubicadas en África. ¿Ok? Estos comparten un UTC de cero. Los que comparten menos 5 horas, aquí que 5 horas menos, es el uso de horario de este, que sería México, Colombia, Canadá, Perú, algunas regiones de Brasil y Estados Unidos. En este caso, el uso está negativo, significa que hay que restarle 5 horas al tiempo que indique el meridiano de Greenwich. ¿Ok? Quiere decir, ¿cuál es el meridiano de Greenwich? Pues a las 12 de la tarde. Bueno, como a las 12 de la tarde tengo que restarle 5 horas. Entonces son las 8. No me equivoco. No, las 7 de la mañana. Entonces se le quita, creo. Por lo tanto, si en las localidades ubicadas en ese meridiano son las 8 de la noche, ¿ok? La hora de Londres, por ejemplo, en todas las regiones correspondientes a esta hora serían las 3 de la tarde. Pero les digo, si el meridiano ahí, yo lo miro como las 12. Entonces a esas 12 le quito 5, ¿ok? Porque este horario que está aquí es de estado de Irlanda, de Inglaterra. Entonces así uno va ubicándose. Si dice 2 horas menos, 12 horas menos, estos están incluidos en la isla estadounidense donde dice Isla Baker y la Holanda. Entonces ahí básicamente está mediodía, una mitad de un día. Si ya son 6 horas más, en el horario del uso de Bangladesh, Rusia y Bután, entre otros, aquí dice que se le aumenta 6 horas más. Si sale más 6, son 6 horas más. ¿Ok? Si son las 12 de la tarde, entonces son las 6 de la noche. Y así sucesivamente. Entonces dice, ¿para qué sirve? Sirve para organizar el tiempo alrededor del mundo anteriormente. Las horas se basan en diferentes medidas según los que deciden las autoridades de cada país y localidad. Y esto traería una serie de consecuencias de la vida cotidiana. Entonces, la creación de uso, la medición de tiempo de 24 zonas de horario se rige a partir del meridiano cero y tener un origen único y se hace más fácil y práctico el cálculo de horas en cada lugar. La propuesta del horario mundial es regido por los usos por supeditados del meridiano cero, fue el ingeniero escocés y ahí viene la información. Entonces nosotros, por ejemplo, el uso meridiano nosotros entraría en esto en un TC-5, porque aquí ya está abarcando lo que es entre México, Colombia, Canadá y Perú, que son países centroamericanos, países americanos, perdón, centroamericanos, países americanos. Solo con ver el norte, el país norte, esta parte del sur, eh, otro país del norte de América y esta parte del sur, entonces nosotros estamos entre esos también. Porque el horario entre México y Honduras creo que es el mismo, si no me equivoco. Entonces, a excepción de Estados Unidos, Estados Unidos sí tiene sus variaciones. Eh, Estados Unidos, dependiendo de la zona donde esté, hay un horario diferente. Era así, ¿va? Entonces ahí es donde va uno diciendo, entonces bueno, si aquí se le está restando menos 7 horas, a ver de qué país es, y aquí se le agrega 2, está a ver en otro país. Pero eso ustedes lo pueden ir buscando, el horario del país, y hacen la referencia, y le van restando. Por ejemplo, horario de Alemania. Dice que son las 4:47 allá. Y miren que les pone aquí, ve, GTM más 2.
y el horario de Honduras. Miren GTM-6. ¿Ok? Son las 8:47 y aquí JM-6. Entonces, ese JM-6 es el que tienen que poner ahí, el JM-2, todas las ondas. Son las zonas de horario que ustedes ponen acá. ¿Ve? Este +2 es el que ponen, el que tenemos de Alemania. ¿Va? Y el más quinoto sería -6. Ok, entonces son cositas que uno va viendo. Bueno, vamos avanzando. No nos va el día. Eh, sí que les iba a preguntar. Se me había escapado. Miren que les quería hacer una propuesta. Es de -6, sí. Quiero mirar los comentarios hasta ahorita. Él les iba a hacer una propuesta. En vez de darles el break de 1 hora, ¿qué les parece si mejor doy las horas corridas y las horas restantes que les iba a dar yo a ustedes, así los saco temprano? No sé qué les parece. O esa hora que les iba a dar yo de break, la podemos empezar al principio y tendríamos clases de nueve a 11. Siempre nuestras clases corridas. No sé ustedes. ¿Qué dicen? Que empecemos de 9 y terminemos y tengamos nuestras 2 horas corridas de clase. Los demás, para que así duerman, para que no se levanten tan temprano. Vamos a salir temprano, empezar a las 8 y terminar a las 10 y salir temprano. Dan 2 contra 1. Sí, porque así estaríamos bien. Ya no hay ningún problema. Mm. Bueno, Franklin, ahí le ganaron. Entonces, no sé los demás, Baita no sé si está. Y los demás, pues, eso sería una mejor idea, estar corrido y empezamos hoy corrido, ahora nos queda 1 hora de clase, ir avanzando porque así uno va avanzando. Entonces, así no van a estar estresados que van a tener 1 hora y ya salimos con los temas y seguimos la clase rápido. Bueno, entonces, como quedamos, pues, buenos días, Vanessa. Entonces la clase la empezaríamos a las 8 y terminaríamos a las 10 y les doy su hora de receso para que salgan temprano. Eso sería. Estamos, entonces, bueno, ahí quedamos. Ahí voy a decir con los otros, porque unos que les gusta, unos que no les gusta mañanera, otros que les gusta temprano. Bueno, entonces ya entendimos lo de las horas de intervalo, que son así, el intervalo de años en meses, en días en segundos, es como la conversión, va. Entonces se usa la sintaxis interval year, el año que ustedes están poniendo y la cantidad de meses. Y year precision es el número del máximo de dígitos de elementos por año. El valor por defecto del año en precisión es 2. Y aquí miro un montón de números que hasta una chibola. Entonces se crean los valores, va la duración dentro de un año y tal, pero vamos a ir el ejemplo de un solo. Supongamos que la fecha de hoy es el 17 de julio del 2017. ¿Ok? Entonces viene lo de long duration, como de 120 meses por ahora. Va. Estamos. Y long duration has 3 years, 6 months from now. Entonces está diciendo de la fecha del 2017, está tomando lo que es
3 años y 6 meses desde ahora, o sea que te estás tomando 2, 3 años y 6 meses. ¿Ok? También está el de 120 meses, usted va dependiendo de lo que usted está poniendo. Y ya le da la fecha. Entonces, miren cómo lo siguiente. Entonces, en una columna les pone la fecha actual con 120 meses desde ahora, a partir de ahora, que sería este, 17 de julio del 2027. Y la otra sería 3 años, 6 meses desde ahora, entonces le ponen la fecha del 17 de enero del 2021. Entonces, y ahí va cada columna. ¿Por qué? Entonces dice System Date de la fecha actual, porque el Sys Day es la fecha actual, más el Low Duration 1. Ok, el Low Duration es el que le agregan a ustedes estos meses, ¿ve? Low Duration 1 y el Low Duration 2 va, que serían 120 meses desde ahora y 3 meses desde ahora. Pero ¿cómo insertamos eso? Esto no lo ponen aquí como el alias, sino lo ponen aquí, ¿ves? Se crea una tabla de tiempo. ¿Ok? Es una tabla. Se crea la tabla de tiempo de ejemplo 4. A la primera columna se le pone long duration 1, intervalo de años 3 a meses. Y lo mismo la otra. Estos son como columnas que se están creando. Entonces se inserta dentro del valor eso, el long duration 1 y long duration 2, los valores tanto. Intervalo de 120 meses. Y el otro intervalo entre 3 años a 6 meses. ¿Ok? Estamos. Uno es de meses y el otro el intervalo es de años a meses. ¿Ok? Ahí estoy insertando los valores. Al hacer eso, ya están agregados los valores, pero aquí el select me está mostrando mi información. Entonces dice el system date. Aquí me dice que el valor que va a agregar adentro de la fecha va a ser de 120 meses. Y aquí el intervalo que me va a agregar es de 3 años a 6 meses. Entonces yo al hacer el select, yo sumo el valor ese, el low duration 1, que es de 120 meses, a la fecha actual o una fecha predeterminada. Y a la otra, el long duration 2, que es el intervalo de 3 años a 6 meses, ese se le suma al system date y eso me da estos dos datos. ¿Ok? No es tan complicado, lo que hay que entenderlo un poquito. El intervalo necesita diferenciar en diferencia más precisa de valores de fecha a hora. El intervalo de días a segundos va. Y el día de precisión es el número máximo de dígitos de elementos de día. El valor por defecto de día de precisión es 2 y la fraccional en segundo es precisión de número de dígitos de fraccional en campo de fecha y hora en segundo. El valor por defecto es de 6. Entonces tenemos ejemplos de intervalos por día. Ay, dejando con ya el público, creo. Eh, entonces vamos a ver. Entonces se crea una tabla de día, de tiempo. Otra tabla de 5, donde el day duration, el intervalo es de día. Esta es mi columna day duration, va. Y esa columna tiene un intervalo de día de 3 días a segundo, va. Y lo mismo para la otra segunda columna. Aquí están volviendo a copiar el mismo. Entonces, eh, sí, está copiando lo mismo. Entonces el select de system date de duración, ok, duración 1, que es esta duración 1, el intervalo de 3 días a segundo. Entonces me dice que la fecha actual más el intervalo ese del día de 3 a segundos sería 25 días hasta ahora. Y después lo pasa a tuchar el sistema, el system date duration, y los pone así, va de día, mes, año, horas, minutos y segundos. Entonces dice, eso se le precisa de días hasta hora.
¿ok? Entonces, la hora actual a esa se le suma 25 días, va, se supone, va, desde la fecha actual hasta el otro más. Aquí sí está bien rarito, ¿va? 25 días, vamos a ver, estamos en el 11 de agosto de 2017. ¿Cuál es la fecha que estamos usando acá? El 17 de julio, sí. Entonces al 17 de julio se le suma 25 días y cae el 11 de agosto. Y a este se le precisiona cuánto el segundo valor que le dice. Al System Day se le pone el Time Duration, el día y el mes y el año, que es el 21 de julio, no, el 17 de junio, 17 de julio, que no pone una fecha estándar aquí. El 17 de julio dice precisa el día y el tiempo de ahora. Ah, ok, perdón. Entonces el sistema del 2, que aquí me confunda cuando no pone la fecha. El sistema del 2 es la fecha actual, o sea, el 21 de julio del 2017. A ese 21 de julio del 2017 se le agrega 25 días, se supone, a partir de esa fecha. No es la del 27 de julio, del 17 de julio. Pero bueno, no vamos a seguir dándole uso a esto. Creo que para mí esto el uso de las fechas no es tanto, dependiendo del tipo de trabajo. En base de datos que solo le pide información, pero una fecha, hora, pero es bueno saberlo. Modificar tabla, ya ando gripado. Entonces seguimos, pues. Vamos a ver lo que es modificar tabla, los objetivos, explica lo importante de poder modificar una tabla, explica la proporción de usar lo que es alter drop, rename, truncate, ok, construir consulta, ejecutar de add, modify, drop table en alter table y explicar y ejecutar flashback, ok. Hay cositas que hay, una ya las maneja. Entonces vamos a ir a los, ya de un solo a las funciones. Vamos con la primera, alterar table. La sentencia alter table se utiliza para agregar una nueva columna y modificar una columna existente y definir un valor default para columna y borrar una columna. Entonces, permítame. Okidoki. Entonces continuamos. Por agregar o modificar una columna de una tabla, pero no puede especificar dónde aparece la columna, yo uso el alter table, va. Una columna, una columna recién agregada siempre se convierte en la última columna de una tabla. Además, si una tabla ya tiene filas de datos agregadas a una nueva columna de tabla, la nueva columna inicialmente será una para todas las filas ya existentes, ¿ok? Será nula. Si agrego una nueva tabla, será nula. Perdón, ay Dios, lo vi, pago. Para agregar una nueva columna, utilice la sintaxis alter table, ¿va? El nombre de la tabla, se le agrega el add, que es para agregar, y entre paréntesis pone el tipo de columna de datos que se va a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, dice alter table, el nombre de mi tabla, agrego una tabla llamada release date de tipo dato y que use como default la fecha actual o el sistema. En el caso que sea nulo, si no es nulo, usted puede poner un dato de la fecha de la colección de CD. Si no ha puesto y el valor es nulo, el sistema lo va a poner como, del default lo va a poner como la fecha del sistema. O sea, el día
del que ingresó el registro. Tengo otro alter table de mis amigos donde agrego una columna llamada favorite game y se llama de tipo varchar y con un dato de 30. Las modificaciones de una columna pueden incluir cambios del tipo de dato, tamaño o valor default de una columna. Las reglas y las restricciones al modificar una columna son las siguientes. Puede aumentar el ancho y la precisión de la columna numérica. Puede aumentar el ancho de la columna de los caracteres, reducir el ancho de las columnas numéricas y en la columna que contiene únicamente valores nulos o si la tabla no tiene fila. Para tipo varchar puede reducir el ancho hasta el mayor valor incluido la columna. ¿Ok? Puede cambiar el tipo de datos solo si la columna contiene valores nulos. Si no, pues no se puede. Y solo puede convertir una columna char a varchar o una columna varchar a char si la columna contiene valores nulos. O bien, no cambia el tamaño de alguna a algo más pequeño que cualquier valor de la columna. O sea, ¿qué está diciendo? Puede convertir char a varchar si el valor es nulo. O en el caso de que no quieran cambiar eso, de que no son valores nulos, ustedes pueden cambiar el tamaño, pero que concuerde con el otro tipo de datos. Por ejemplo, si usted tiene un char de 25, el varchar tiene que ser de 25. Si el varchar 2 es de 30, el char tiene que ser de 30, pero tienen que mantener el mismo tamaño para que haya una modificación correcta. El cambio de valor default de la columna solo afecta en las inserciones posteriores de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que hasta al ingresar todos los datos y los datos que no están incluidos y que son nulos, el valor default les va a establecer un dato a esos valores. ¿Ok? Por ejemplo, se crea una tabla de dos columnas, una que se llama, una tabla llamada Mode Employee, donde es el apellido y el salario. ¿Cuál de estas modificaciones permitiría y cuál no? Considera las respuestas con y sin fila de datos de tabla. Entonces empieza lo que dice alter table modify last name varchar 30, eh, alter table modify emp el varchar 10. Aquí dice que sin registro, ¿no? Modify salary del nombre empleado de 10 a 2 y aquí dice que de 8 a 2 y que de default le ponga 50. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. Dice, considera las respuestas con o sin fila de los datos de la tabla. ¿Ok? Entonces el primero dice que se modifica la tabla de empleado, digámoslo así, el apellido de varchar a 30, antes era 20, ahora es 30. ¿Ok? Si tuviésemos datos no hubiera ningún problema. ¿Ok? Porque el máximo es de 20, si lo estamos incrementando no hay ningún problema. Poner más datos dentro de ella. Que fuera menos de 20, sí, digamos que usted pone un registro de 20 letras y lo pasa y usted hace la modificación a 15, le va a tirar error. Ahora, si no hay datos, pues ningún problema. Ahora el otro. Ahí es donde les digo, alter table modify el last name a 10. Miren que aquí es 20. Imagínense un apellido de 25 o de 25 de 15 y porque el de 15 cabe en 20, no hay ningún problema. Pero imaginen que ese apellido de 15 lo pasen a 10, ahí sí le va a tirar un problema. Porque no puede ser, tiene que ser del mismo tamaño, ¿ok? O superior. Pero si el valor es nulo, ¿ok? No hay ningún problema. O sea, cuando digo valores nulos es que son valores vacíos, que no hay ningún registro. Si no hay ningún registro, con el varchar 20, si no hay ningún registro en esa tabla, no hay ningún problema, ¿ok? Mientras no haya un registro, solo tengan en cuenta que mientras no haya un registro, ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran, ¿ok? Pero si hay registros, hay que concordar con ese tamaño, ¿ok? Si este tamaño es de 20 y hay información que esté mayor o igual a lo que está haciendo la modificación, eh, a esta, si son datos mayores a este valor, o que sea igual, mayor o igual a este, ya no se puede hacer ningún dato. Entonces tenemos que mantener siempre este dato como 20 o ver el tamaño adecuado por decirlo así, de la media o el estándar que usa la cantidad de dígitos.
el nombre, un apellido no cuesta, creo que no pasa más de 10 letras, no sé. Hay unos que sí, hay otros que no. ¿Ok? Entonces, si el archivo, como digo, si el registro, te hay un registro con 20 letras, esto ya tiene un error. Si no hay ningún registro, sí se puede hacer la modificación. El otro dice que modifica el salario de la siguiente manera, que ahora va a dar 10 dígitos y de esos 10 dígitos, dos de esos 10 de esos dígitos van a ser decimales, o sea que va a ser 8 números, 8 números de enteros, punto 2 decimales. Ok, si no se ingresó ningún registro, esto siempre va a ser aceptado. Ahora, digamos que el salario va, porque aquí incrementó un poco, dos cifras más. Ok, entonces digamos, si el salario que es de 8,2 y aquí es de 10,2, no hay ningún problema. Si hay un registro ¿cómo se dice? Del salario de 8 dígitos con sus dos decimales, no hay ningún problema. Entonces, al crecer esto, no me va a provocar ningún problema porque entra todavía dentro de este rango, ¿ok? El 8,2 entra entre el rango de 10,2, ¿ok? Entonces no nos va a tirar ningún problema si tenemos datos mayores a esto. Ahora modificamos la tabla de 8,2 donde le pone un default de 50. El default de 50. ¿Ok? Este default es el valor que se le va a incluir si el valor es nulo. O sea que al 8,2 se le va a agregar un valor de 50. O sea, la gente que no la gente que no tiene salario les pone 50 pesos. Es lo que hace, pero esto no tiene ningún problema, creo yo. Solo lo que hace es que modifica. Si hay un valor nulo, modifica este de aquí arriba. Este salario number 8,2 es el mismo de acá, solo que ahora no va a mantener valores nulos. ¿Ok? Por el default. El default me dice que a los valores nulos les va a poner 50. Entonces esta modificación sí me la acepto. Y entonces, mire, y lo que estaba explicando, solo permitiría la columna estuviera vacía o el nombre más largo tuviera 10 caracteres, entonces este es un error. Y el otro dice estaría permitido con o sin datos, ya que el aumento del ancho de columna es permitido. Entonces todo uno con un poquito de análisis ya lo está permitiendo. Eh, este permitiría con o sin datos, ya que aumenta la predicción de la columna y lo mismo que estamos viendo. Se permitiría con o sin datos, ya que solo agrega el valor default. Entonces lo que estábamos analizando, dependiendo de dónde lo miramos, al borrar una columna, se aplica las siguientes reglas. Se puede borrar una columna que contenga datos, solo se puede borrar una columna cada vez, dice. No puede borrar todas las columnas de una tabla, debe permanecer al menos una columna. Y una vez borrar la columna, los valores de los datos de estos no se pueden recuperar. ¿Ok? Si borramos una tabla, no la podemos recuperar. Entonces, la sintaxis va a alterar table, borrar la columna, drop column name y es la manera de borrar. Va. Alter table, el nombre de la tabla, drop column y el nombre de la columna. Y se borra la columna. Está el set on use que para las columnas, borrar una columna de una tabla grande puede llevar mucho tiempo. Entonces una alternativa más rápida es marcar una columna como no utilizable. Okay, los valores de la columna permanecen en la base de datos, pero no se pueden hacer ellas de ninguna forma. Porque el defecto es el mismo de borrar columna. De hecho, puede agregar una nueva columna en la base de datos con el mismo nombre que la columna no utilizada. Ven, las columnas no utilizadas existen, pero son invisibles. Ok, entonces está el alter table name, zero news. Ustedes alteran la tabla y asignan la columna en la cual no van a poner la news. Ok, la tabla sigue, la columna sigue ahí. Ok, existe, pero no funciona. Porque la están asignando news para esa columna. Y ahí dice que ustedes pueden crear otra columna con el mismo nombre sin ningún problema.
Entonces, por ejemplo, de eso que tenemos aquí, de la tabla de empleados, una asigna la que es la tabla de la columna en correo. Ok, entonces ya a toda esa tabla de empleados ya no esa columna de correo ya no les sirve. Dice porque ahí se elimina todas las columnas marcadas actualmente como no utilizadas. ¿Va? No es que las borra, sino que no es que las pone como no utilizadas. Utiliza esta sentencia cuando desee reclamar un espacio de disco duro adicional a las columnas no utilizadas de una tabla. ¿Ok? Entonces, draw audience column. Entonces, esto sirve para un poquito para depurar más todo. Entonces, tenemos las funciones de alter. No vamos a enfocar mucho en eso, es un resumen. Lo pueden leer. Vamos con el draw table. Ya vemos que el draw table nos bota la tabla, nos elimina la tabla. Dice, la base de datos pierde todos los datos de la tabla y los índices asociados a la misma. Cuando se emite una sentencia draw table, se suprime todos los datos de la tabla, se elimina la descripción de la tabla del diccionario de datos y, y Oracle Server no cuestiona la decisión y borra la tabla inmediatamente. Recordemos que aquí ya trabaja en Oracle Server. Esto. También el otro MySQL lo tenemos trabajando por Oracle Server, no hay ningún problema. En la siguiente diapositiva verá que restaurar una tabla después de borrarla, pero no está garantizado. Dice. Ok, vamos a ver si podemos recuperar una tabla o no. Entonces, solo el creador de la tabla o el usuario con privilegio de Drop Edit Table puede eliminar una tabla. O sea, es como cuando usted entra aquí y usted en la SQL vamos a decir, mira, como cuando entra en MySQL y el usuario se llama root, bueno, el root tiene privilegio sobre todas esas bases de datos que creo acá. Yo tengo el privilegio de borrar todo esto que yo tengo aquí. Entonces, no hay ningún problema. Y entonces, por ejemplo, aquí puedo borrar lo que la tabla empleado, no hay ningún problema. Y entonces, si borra la tabla por error, puede recuperar esta tabla y sus datos, dice, con un flashback table, dice. Cada usuario de Asata tiene su propia papelera de reciclaje en el que se mueven los objetos borrados y se puede recuperar aquí con el comando flashback table, dice. ¿Va? Vamos a ver si es cierto. Ahora voy a probar algo que está hasta ahorita en esta función flashback, ni me acordaba. Este comando puede utilizar para restaurar una tabla, una vista o un índice que se haya borrado por error. Ok, pero para eso tendríamos que activar aquel, ¿va? Asignar el SQL con aquel para poder borrar. Vamos a ver. El SQL Editor, creo que lo tengo desactivado, sí. Eh, pero voy a ver si de aquí me agarra la función flashback. Quiero ver eso. No, este creo que es para Apex. Es que aquí nosotros usamos rollback. Escribir más flashback. Vamos a escribir bien. Flashback. No nos sirve esa función. Ese es en Apex entonces. Nosotros la opción que usa el MySQL es rollback. Que es lo mismo. Entonces vamos ahí. Entonces flashback table to before drop. Entonces antes de botarla, ¿va? ¿Cuál es la tabla que se borro? Sobre pues si borro la tabla de empleados por error, puede recuperarla simplemente con el flashback. Se dice flashback table y el nombre de la tabla to before drop, que fue botada antes, ¿no? Entonces usa el recycle bin de la base de datos que tiene ahí y lo recupera. Y dice que puede recuperar índices también y tablas, dice, no hay ningún problema, mejor lo. Y se puede consultar el user recycle bin como todas las demás visitas de diccionario, solo select original name, dice ahí.
Esto es en Apex, muchachos. Ahí donde dice Psych Original Name, Operation and Runtime de la tabla donde dice User Recycle Bin. ¿Ok? Que es donde está el basurero y todo eso. Voy a ver si encuentro para MySQL eso, el Recycle Bin. Entonces cualquier índice, dice, una vez restaurada la tabla con el comando flashback ya no está visible en la vista de User Recycle Bin. Cualquier índice borrará toda la tabla original, también se restaurará. Puede que sea necesario por motivos de seguridad borrar la tabla completamente y omitiendo la papelera de reciclaje. Eso se puede agregando con la clave purge, que es purgar la tabla. Y ahora vamos a lo de renombrar, para cambiar el nombre de una tabla se usa la sentencia rename. Entonces se pone rename, el nombre de la tabla anterior o la tabla que van a cambiar al nuevo nombre. Por ejemplo, voy a cambiar My CD Collection a My Music. Ok, este es mi nombre actual de la tabla, ahora lo quiero cambiar a este. Y veremos adelante cómo cambia eso. Entonces, como rename, estudiante, alumno, tú, alumno, y usted lo hace. Yo creo que puse mala sentencia. Vamos a ver, rename to. Vamos a ver por qué no me lo corre. Vamos a ver. Bueno, vamos a buscar eso del rename, del rollback, porque no lo están poniendo la información. Entonces lo del truncate sí está. Al truncar una tabla se elimina todas las filas de una tabla y se libera el espacio del almacenamiento. No se puede realizar rollback de la eliminación de filas con el uso del truncate y debe ser el propietario de la tabla de tener privilegio de borrar cualquier tabla. Estamos en el uso del truncate. Se trunca la tabla, con la sentencia delete también se puede eliminar todas las filas de la tabla, pero no se libera el espacio del almacenamiento, ¿ok? Se puede borrar los registros, pero dice que no se libera el espacio, pero con truncate sí. Truncate es más rápido que delete porque no genera información de rollback. Usted puede borrar información con delete, pero usted la puede recuperar, por eso es que no se borra espacio en la memoria. Pero el truncate elimina completamente esa información. Entonces, tiene lo del comentario en una tabla, puede agregar comentarios hasta de 2000 caracteres sobre una columna de la tabla de vistas mediante la sentencia comment. Dice comentarios en tabla de employees, donde el comentario dice que son de región western. Aquí hay un ejemplo. Entonces selecciona la tabla. Usted agrega el comentario, ¿va? Usted agrega el comentario y cuando usted quiera ver el comentario solo le da select table y le da comments. De la tabla user tab comments, ok, es que esta es la tabla. Ve la columna. No, perdón, ando mal yo. De la tabla, perdón. Selecciona el nombre de la tabla, los comentarios y pone user tab comments. Si desea borrar el comentario, realiza anteriormente en una tabla o columna, utilice la cadena vacía esta. Entonces, es como agregar otro comentario. Solo que lo pone en comillas simples para hacerlo vacío. Cositas como un detallito. Y lo del flashpoint query. Entonces se puede detectar que datos en una tabla que han cambiado de algún modo de forma incorrecta. Afortunadamente ahora tiene una función que permite el valor de datos de las filas en momentos concretos en el tiempo por el que puede comparar diferentes versiones de una fila a lo largo del tiempo. Esta función es muy útil. Imagine, por ejemplo, que alguien por error ha ejecutado un DML en una tabla y a continuación ejecuta commit de dichos cambios. Entonces ahora con la Application Express confirma automáticamente por lo que comete fácilmente errores. Es que el commit me permite los cambios. Entonces puedo utilizar la función flashback query para examinar la sentencia que usted utilizó antes de aplicar cualquier cambio.
Cuando Oracle cambia los datos, siempre mantiene una copia del aspecto de los datos corregidos antes de que se realice cualquier cambio, por lo que mantiene una copia del valor anterior. Para actualización de columna y mantiene la fila en la supresión y no mantiene nada para una sentencia de inserción. Esta copia antigua se mantiene en un lugar especial denominado Table Space Undo y los usuarios pueden acceder a la zona especial de la base de datos mediante una consulta flashback. Puede consultar las versiones anteriores de los datos utilizando la cláusula versión en una sentencia select. ¿Ok? Y entonces ahí viene el flashback, entonces selecciona la información que quiere uno y pone lo que es la versión operation, start date y end date, que son la información de la que está poniendo, y de la tabla de empleados y que escanee en 3 minutos va del valor máximo al valor mínimo, la tabla de empleados ID, pero esto solo se usa en Apex. El número de SSN que hacía referencia a la consulta anterior significa que el número de cambio de sistema es una identificación precisa del tiempo de la base de datos. Se trata de un número de secuencias que incrementa y mantiene la propia base de datos. Entonces viene la versión de operaciones, esta fecha y tiempo. Dice que la versión tiene, las versiones estas, va. Tiene que estar escaneados entre el minuto, el valor mínimo y el valor máximo, donde la ID del empleado es 1, que es el registro que se borró, se supone. El mejor formato del query es que, un ejemplo, el contenido siguiente del empleado 1 en la tabla de empleado. Entonces, ya tenemos la operación máxima, cuál es el tipo de operación, okay. La fecha en que empezó y la fecha en que terminó. Entonces, ahí me tira entre esos valores mínimos y máximos y ve si encuentra el dato. Si no hay ningún dato, entonces no había. Entonces, creamos un empleado, dice, porque aquí no hay ningún empleado 1. Y ahora se crea el empleado y ya se hace la evaluación, ¿vale? Le muestra donde dice Nachan Hasen, la operación 1, aunque que es la que le está asignando, y tiene aquí por ejemplo tiene fecha nula y todo eso. Y miren cómo es la cosa. Entonces aquí se registra. Este es lo que se registra de la persona. Pero aquí me está mostrando solo el empleado, ID, first name, last name, y aquí me está describiendo las operaciones. ¿Ve? Operación 1, cuando termina. Y miren que acá hace un update y actualiza los datos del empleado 1. Asigna el salario como 1 al empleado 1. ¿Ok? Entonces miremos cómo va el cambio. Entonces antes era 12.000 lo que ganaba esa persona. Ahora con la actualización le muestra el cambio. ¿Ok? Esto de aquí, Flashback Query, que les está mostrando la información previa a ese cambio que se hizo. Como no había registro del empleado 1, entonces se agregó y les muestra esta actualización, que es la última línea que está aquí, donde dice 12.000 el salario. Entonces, este es el primer registro que se ingresó del empleado 1. Fue cuando se ingresó el usuario 1. Ahora, el update me dice que a ese salario se le asigna 1. Entonces me muestra la actualización ahorita, actual, y después me muestra la actualización previa. Y mire, ahora ponen un delete. Aquí pone un delete. Ahora me pone la versión. ¿Ok? La versión en la que se creó, la versión que se actualizó y la versión de del borrado. Y si usted ve en operaciones, la I significa insertar, la U significa update y la operación D de delete. Entonces, eso es solo la información que está dando. Entonces, la versión de operación es la que está mostrando, ¿ve?
¿Qué operación es la que utilizó? Que es DOI, si es insertar, actualizar, borrar, modificar. Esta es la versión de operaciones. La versión de start time me va a poner la del tiempo donde empieza. Porque start time, ¿cuándo fue que empezó la modificación de esa persona? De ese registro. Y el end date fue es la fecha, o mejor dicho, el horario de que terminó esa modificación. ¿Ok? Se empezó a modificar y terminó la modificación en tal, desde tal perspectiva. Y así sucesivamente, ¿ok? Aquí no le pone end date. ¿Por qué no le pone end date acá? ¿Dónde viene a aparecer este end date? Bueno, ustedes ven, el primer start date de este no tenía end date, ¿ok? El end date de este empieza cuando empieza a hacer una actualización nueva, una modificación nueva. Si ustedes ven el 6.5701 es el inicio de esta función que se hizo acá, la modificación esta. Entonces, esta fecha de modificación se pasa a esta, como end date, para la primera sentencia y así sucesivamente. Y vamos a seguir con Flashback Query. Dice que el resultado de la próxima consulta está disponible si se utiliza Flashback Query, es decir, la cláusula de versión. Es que estamos viendo las versiones. Intenta realizar una búsqueda normal de empleado tras la función delete, recibirá un error normal porque no se encontró ninguna función. Claro, porque la borramos, ¿no? Nos tiene la información, pero ya no está. Y ahí termina la sección 13.3. Entonces, vamos a ver qué temas tenemos más. Entonces, vamos a ver. Tenemos hasta el 9. Vamos a terminar ya. Entonces, bueno, muchachos, entonces ya. Esa era la 13.3, va, la modificación de datos. Bueno, entonces hoy vamos a terminar la clase de la sección 13. Aquí la vamos a dejar. Vamos a ver una sección por día. Ok, entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de clase, muchachos. Entonces nos queda esta semana y el 28. 1, 2, 3, 4. El 29 terminaríamos las secciones. Y si Dios lo permite, va. Y les dejaría ese tiempo a ustedes para que vayan acabando lo que es la plataforma. Estamos del 29 en adelante hasta el 9. ¿Les parece? Entonces, ¿estamos claros? Entonces miraríamos una sección por día para ir avanzando. Bueno, entonces aquí dejo la clase. Es que el curso termina el 9. Recuerden que nosotros empezamos el 31. Eh, bueno, la verdad el 31 serían 90 horas, va. Porque espera, el 31, entonces aquí serían 15, 30, 45, 60, 75 y quería 90 acá en el 9, si no me equivoco. 15, 30, 45, 60, 65, 90. Sí, el 9 termina el curso. El 9 termina el curso. Entonces dejamos la clase hasta aquí, una sección por día y nos vemos mañana, muchachos. Pasen un buen día, buen provecho.